Feliz sábado de tarde, queridos hermanos y amigos. Yo sé que ya usted está ahí dispuesto a despedir el sábado con nosotros, pero queremos saludarle y decirle bienvenido a este su programa Puesta de Sol. El sol que ya en nuestro país, República Dominicana, se ha estado colocando más temprano. 6 minutos hora del Atlántico es la hora de puesta de sol en este sábado. Y ya estamos ahí listos para despedir este sábado y entregarle al Señor para que nos dé la oportunidad de iniciar con su bendición una nueva semana. Así que si ya usted está listo, si ya usted cantó el himno con nosotros, pues les invito a que podamos orar y despedir este día. Oremos. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la misericordia, por la gratitud que brota en nuestros corazones para decirte, mi Dios, muchas gracias por el cuidado, la protección, la gracia, el perdón y todas esas cosas que tú nos das, Señor, que contamos con ellas. Gracias por el cuidado que ha tenido de nosotros durante esta semana y la anterior. Tú sabes las cosas que han sucedido en nuestro país, en la manera climática, y esperamos, mi Dios, que así tú puedas proteger y cuidar a todos aquellos, mi Dios, que han estado también lastimados por esta situación. Padre, gracias por la semana, gracias por la bendición del sábado, por este reposo santo, por la manera en que Él nos conecta contigo, mi Dios. Te pedimos que al inicio de esta nueva semana, tu gracia, la conducción especial del Espíritu Santo, la continua protección de los ángeles se mantenga, Señor, a nuestro alrededor. Y eso nos guíe a ser cada día más semejante a ti. Gracias infinita, mi Dios, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz semana para todos y todas. Que Dios pueda estar ahí guiando cada paso durante esta semana y que usted también pueda tener salud y bienestar durante ella y una conexión especial con nuestro Dios. Estamos aquí ya, como es la manera y la costumbre, para introducir en primera parte la lección de escuela sabática o el estudio sistemático de la guía de estudio de las lecciones de escuela sabática. En esta ocasión, en este trimestre que va avanzando, estamos estudiando las lecciones de Josué acerca de la fe, de ese líder que siguió, ¿verdad?, los pasos de Moisés y que ahora estaba frente a trabajar con el pueblo de Israel y conquistar las tierras que el Señor le había prometido. Así que estamos llegando aquí a la lección número 6, el enemigo interno. Y este título nos hizo pensar cuando empezamos a trabajar la lección que se trataba del corazón del hombre. Pero fíjese, aunque es literalmente sobre algo de un enemigo dentro del mismo pueblo de Israel, de su propia gente, también se relaciona con ese enemigo interno nuestro, que es el corazón, que es engañoso, que nos conduce siempre al mal. Así que esta lección un poco compleja en el sentido de interpretar la acción de Dios en esta ocasión, nos llevará a conocer cómo Dios no converge, no hace amistad con el pecado, cómo Dios es justo, cómo nos da la oportunidad de arrepentirnos, cómo nos ayuda y nos guía a encontrar solución de nuestra vida pecaminosa. Pero también en su justicia, cómo lamentablemente tiene que destruir el mal, porque es la única manera, ¿verdad?, de hacer que las cosas buenas sucedan y conservar al pueblo que le obedece, evitando que el mal siga creciendo en medio de ello. Así que en esta lección, cuyo capítulo serán en el libro de Josué, el capítulo 7, capítulo 8, pero también vamos a estar viendo el libro de Lucas, el libro de Esdras, los Salmos, el Salmo 139 específicamente,
y el verso de memoria que se encuentra en Jeremías 17:10. Y aquí es que nos lleva a hacer esta comparación de ese enemigo interno que cada uno de nosotros tiene y al que hay que tratar de erradicar de nuestras vidas. Y el verso de memoria dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17, verso 10. Directamente se trata del corazón. La lección número 6 nos lleva a ver algunos puntos especiales. Usted sabe que esta lección 5 que acabamos de ver nos llevó a ver ese triunfo, ¿verdad?, de Josué y el pueblo frente a las murallas de Jericó. Hubo victoria. Tras una verdad ilógica táctica militar, los muros de Jericó cayeron. Y no fue por mano del pueblo, fue por el poder de Dios. Y entonces, pues Israel entró y tomó la ciudad, ¿verdad? Y cantó victoria. ¿Pero de quién? ¿Del pueblo o de Dios? Pues de Dios. Nada tuvo que ver el pueblo con esa victoria. Sin embargo, tras otra táctica militar que tuvo una decisión no igual que la primera, entonces Jai, la tierra de Jai, que es una tierra que estaba ubicada al este de Belén, cananea, una tierra cananea, venció al pueblo. Entonces, derrota ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ya que cosa que no contaron ahora con la orientación de Dios, no buscaron la orientación de Dios. Y entonces, finalmente se preguntaban cómo fue posible que esto sucediera con un pueblo más pequeño. Sin embargo, el favor divino no estuvo con ellos porque no lo consultaron, trataron de ir por su propia cuenta. La lección va a hablar de la causa de la derrota. Estaremos hablando de lo consternados y afligidos que se vio Josué y el pueblo, cómo descubrieron luego lo que estaba sucediendo y por qué vino esa derrota, y al final descubrieron el pecado de Acán, y luego el Señor, que es un Dios de transformaciones, de nuevas oportunidades, que es un Dios misericordioso, pero justo, que aplica justicia de la misma manera que aplica el amor, entonces le dio una victoria de nuevo. Así que estaremos dándole algunas pinceladas, pero yo le exhorto que usted lea el capítulo 7 completo, el capítulo 8 completo, para que usted encuentre el contenido real de todos los puntos de esta lección número 6. Así que estaremos viendo eso, ¿verdad?, de una manera especial, con algunas pinceladas y cita bíblica que la lección contiene y que usted estaría viendo. Vamos a ver entonces, ¿cuál fue la causa real de la derrota del pueblo de Israel frente a Jai? ¿Cuál fue esa causa? Vamos al capítulo 7, de su folleto lo va a llevar allá también, y vamos a ver los versos para tener una introducción completa del 1 al 5. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 2. Y después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, o sea, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, o sea, le hicieron una investigación a esa tierra. Verso 4 y 3, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, ¿verdad? Solo suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos, o sea, el enemigo no es mucho. Y volviendo a Josué le dijeron, ¿verdad? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Huyeron porque realmente iban a ser exterminados. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín
y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, se derramó en tristeza el pueblo de Israel. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué le causó este dolor al pueblo? Mataron de ellos a unos 36 hombres, lograron huir, ¿verdad? Porque llevaron unos 3,000 a enfrentarse con el pueblo de Jai. ¿Por qué? Ellos no sabían que el enemigo, el que hizo que fueran derrotados, habían sido dos cosas. Número uno, se había roto el pacto que Dios hacía con este pueblo. El pueblo de Israel tenía que recordar que el pacto entre Dios y él era para hacer de este pueblo un pueblo santo. ¿Ustedes recuerdan esas lecciones? Que Dios tenía el propósito de hacer de esta nación una nación santa, una nación que los representara, una nación elegida como una unidad indivisible. Por lo tanto, era necesario que ellos se mantuvieran como: yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Dios estaba habitando en medio de ellos y había un pacto de normas y de reglas a cumplir. Debieron consultar a Dios. Sin embargo, se llevaron del reporte de él que había hecho el levantamiento y también, sin consultar a Dios, se fueron creyendo en una táctica militar de que iban a lograr esa victoria. La derrota se hizo sentir. Entonces, el motivo real de la derrota es porque no necesariamente no estuviesen preparados, sino porque Dios no le concedió esa victoria debido a que el pueblo estaba, sin percibirlo, con un pecado horrible, un pecado que Dios define de una manera muy especial y lo vamos a ver en la próxima cita. Vamos allí a ver entonces ahora la cita del verso 6 y 7. Dejamos en el 5, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo estuvo tan consternado y por qué se afligió? Josué rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban en tristeza, estaban en cilicio, en duelo, en dolor. El verso 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, oigan esta pregunta: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Les recuerda algo esta insinuación de Josué? La verdad que cuando estamos en dolor, cuando estamos en fracaso, a veces realmente no nos conducimos en nuestra palabra de una manera humana. Olvidamos a quién nos estamos dirigiendo y olvidamos lo que el Señor hizo en el pasado. Josué se estaba refiriendo como el pueblo de Egipto, cuando estaba en el desierto, que querían volver a Egipto. Debiste dejarlo en Egipto y no morir aquí. ¿Recuerdan esa manera? Josué estaba de esa manera, su espíritu estaba muy compungido. Pero Josué no era igual que los israelitas del desierto. Su queja no estaba motivada por una victoria personal. ¿Saben qué le dolía a Josué? En ese tiempo, una guerra de esos niveles, como se llamaban, la guerra santa, guerras espirituales, hacían ver al Dios de ellos como un Dios débil. Cualquier derrota, él descalificaba a su Dios. Y ese era el dolor de Josué. Él veía claramente que el carácter de Dios sería interpretado por los incrédulos según él actuaba y según su pueblo ganaba victoria. Era un Dios de poder y según la perdía era un Dios débil. Entonces eso le dolía mucho a Josué. Así que los ancianos y Josué quedaron consternados por esta derrota y clamaron, ¿verdad?, al Dios de ellos, al Dios de Israel, a nuestro Dios. Hubo que entonces pasar a una auditoría. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a revisar, pero Dios se reveló a ellos y le dio la manera a Josué de que tenía que investigar. Algo estaba sucediendo en el campamento.
Vamos a ver a Josué 14:15, que esos son los versos que usted va a ver en toda la lección con sus preguntas y respuestas, como tiene su guía de estudio. El verso 14 del capítulo 7 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, como le había y ha cometido maldad en Israel. Usted va a empezar a ver ahí la historia de Acán. Usted sabe que en la derrota del pueblo de la victoria de Jericó, Acán tomó lo que había sido dedicado al Señor. Y es el punto que tenemos que tener en cuenta en esta desobediencia de Acán, en este error y este pecado. Acán tomó cosas que habían sido ya dedicadas al Señor, que eran posesión dedicada al Señor. Y esto nos lleva a tener un paralelo con la relato del libro de Hechos de Ananías y Zafira, que después de haber prometido hacer una promesa a Dios de lo que iban a entregar de sus propiedades, devolvieron su decisión y tomaron de eso para sí. Esa situación lleva a hacer un pecado contra ya nuestro propio Dios. El verso 15 que vemos en el capítulo 7, siguiendo esta secuencia, y el que fuere sorprendido, como dice que iba a hacer qué cosa, él y todo lo que tiene, lamentablemente, iba a ser quemado. Así que empezó la auditoría. Y Acán tenía la oportunidad de arrepentirse, porque estamos frente a un Dios que dictaminó la erradicación del pecado total y plena. No tiene amistad con el pecado. Ningún pecado en nuestras vidas, ningún pecado en el pueblo de Dios, ningún pecado en nuestras iglesias puede ser pasado por alto, porque este afecta completamente al pueblo. No solo Acán estaba siendo afectado y su familia, esto había afectado a la nación completa. Entonces, porque ya era un pecado, como digo, que no solo lastimaba a un ser humano, sino que había ofendido el pacto de Dios con el pueblo y también estaba poniendo el nombre de Dios en una situación, ¿verdad?, que podía ser juzgada. Para quitar el pecado, o sea, la culpa de todo el pueblo, entonces había que eliminar al pecador. Y esos son los versos que leímos, eliminarlo. Y no sería perdonarlo, pues claro, Dios podía perdonar este pecado también. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. Pero para perdonar nuestros pecados, para haber perdonado el pecado del pueblo de Israel, el pecado de Acán, había que tener un arrepentimiento. Entonces se tomó, como Dios dijo, se anunció el proceso de investigación, se postergó hasta el día siguiente para que todo el mundo se preparara y Acán cayó, hizo silencio. Se tomó la tribu de Judá y Acán guardó silencio. Se tomó a la familia de Sera y Acán guardó silencio. Se tomó al líder Sabdí, de donde venía Acán, y Acán tomó silencio. Se tomó a Acán y Acán guardó silencio. Estaba perdido. Llegó el momento en que confesó, pero no pidió perdón. Este está en el verso 20. Entonces Dios estaba triste también. Dios estaba, dice la figura, que Dios lloraba por el pecado de Acán y porque no se había arrepentido. Así que esta situación llevó a completar el dictamen. Dios tuvo que actuar como juez y completar el dictamen de que se había dicho sobre este pecado. Así que Josué le pidió a Acán, y dice la Biblia, me encanta la expresión, que Josué se acercó a Acán y no con malicia, no con furia, no con
para lastimarlo, sino que realmente la forma en que se dirige a Acán es hijo mío. O sea, lo motivó, le mostró el amor, le mostró la compasión, le mostró la necesidad de que él confesara su pecado y se arrepintiera. Era un espíritu, aparte de que era un líder, era un guerrero, no vino con furia, no vino con el poder que le concedía su poder, su posición de líder, sino vino con compasión hacia Acán. Y es la manera en que Dios viene a cada ser humano. Dios es compasivo. Dios viene a tocarnos la puerta de nuestro corazón y a decirnos, hijo mío, estoy aquí. He visto tu corazón, como dice el verso de memoria, y he examinado tu vida y necesita sacar algunas cosas de tu vida y te estoy dando, ¿qué cosa? La gracia. Es lo que esta lección nos va a dejar. Dios, las decisiones de que tomó acá fueron opuestas porque Dios señala en la Biblia se señala que Dios habló del pecado, dijo que mintió, que guardó, que cayó, lo definió de todas las maneras, o sea, fue un pecado que se fue escalonando una cosa tras otra. Y ese es el peligro del pecado. El pecado comienza con una desobediencia posiblemente sencilla y nos va llevando en una cadena de decisiones erradas, equivocadas y cada día más difíciles. Y entonces donde posiblemente humanamente es difícil dar la vuelta. Pero esta lección no queda en una parte así cruel de decirnos y señalarnos, porque muestra en el capítulo 8, que vamos a ver el verso 1 o 2, que hubo una victoria después de esto. Cuando se erradicó el pecado del pueblo del campamento, entonces Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai de nuevo. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios le dio la victoria en el segundo intento al pueblo de Israel sobre esta tierra. Pero erradicó el pecado, erradicó el mal completamente. Y es como el Señor nuestro Dios nos quiere a ti y a mí devolver la victoria, dándonos la tierra eterna, la Canaán celestial. ¿Sabe? Es fácil señalar cuando alguien comete un error o comete un pecado trascendental y creernos nosotros como jueces que estamos libres de esa culpa y que el otro es el que ha cometido el fallo. No somos jueces. Dios no nos ha dado tributar el juicio. Dios no nos ha dado ese ejercicio a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no vemos como Dios ve. No somos capaces de ver el corazón como es. Solo vemos la persona y el error. No conocemos completamente la historia, la otra cara. No sabemos interpretar la maldad del hombre. Y entonces no tenemos la capacidad de hacer juicio. Pero sí podemos entender que no hay justo ni aun uno. Que algunos cometemos errores, que todos cometemos errores, que algunos se desvían de tal manera que el enemigo, que es el que entrampa los corazones, hace, ¿verdad?, que se vuelquen de una manera tan difícil que no vuelven a Dios. Pero ahí estamos nosotros para hacer y ayudar a aquellos que de alguna manera creen que su pecado es tan grande que no tiene perdón. Y esa no es la verdad. Dios está dispuesto a perdonarnos completamente, a restaurarnos completamente, pero nosotros tenemos que accionar. Tenemos que buscar el perdón de Dios, tenemos que confesar el pecado, tenemos que arrepentirnos, que es no volverlo a cometer, tenemos que hacer un ejercicio constante sobre eso
Y otra cosa más, tenemos que orar para que Dios nos haga fuerte donde somos débiles. Querido hermano y amigo que está aquí con nosotros viendo esta introducción de la lección número 6, donde Dios va a establece, ¿verdad?, la derrota y la victoria de restauración, podríamos decir, del pueblo de Israel. Quiero cerrarla con la nota de uno de los libros o matinales de Elena Quedecuay, Conflicto y Valor, que nos dice lo siguiente y podemos compartirlo con usted aquí en pantalla. La influencia que más debe tener la iglesia no es la de los opositores abiertos, infieles y blasfemos, sino la de los miembros profesos de Cristo que son inconsecuentes. Estos son los que impiden la llegada de las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad a la iglesia, una mancha que no es fácil de quitar. Es una nota muy fuerte realmente. El cristianismo no es solo para ser lucido el sábado y desplegado en el templo, es para cada día de la semana y para cada lugar donde estemos. Sus exigencias deben reconocerse en el taller, en el hogar y en las transacciones comerciales con los hermanos y con el mundo. El pueblo de Israel debió ser testigo perfecto del Dios del cielo, pero eso no ha terminado. Nosotros, su iglesia, su pueblo, debe ser un testigo fiel del Dios al que servimos. La debilidad humana es real, pero en Cristo somos más que vencedores. Así que esta lección te motive, como lo ha hecho conmigo, para que podamos estar siempre conscientes de nuestras debilidades y llevarla hasta los pies de Jesús, para que nos transforme cada día a través de la confesión y a través del arrepentimiento. Así que esta es la lección número 6, ¿verdad? Hemos ampliado esta introducción para ti, para que pueda tener una lectura y pueda tener un estudio amplio durante la semana y te pueda motivar a hacerlo con dedicación. Así que ahora vamos a estar en una alabanza a nuestro Dios y luego pasaremos con el pastor Mercedes, que tendrá para nosotros en la parte central de su programa Puesta de Sol, el segundo tema sobre encuentros transformadores. Así que estemos atentos, después de la alabanza el pastor Mercedes estará con nosotros. Quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad.
la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Todos, una feliz semana tengan cada uno de ustedes. Es un gusto poder reencontrarnos nuevamente en este día sábado. Ya es el primer sábado del mes de noviembre y ya estamos próximos a terminar este año. Y bueno, hoy vamos con la ayuda de Dios a ver nuestro segundo tema de esta serie de encuentros, o más bien de esta serie de temas, encuentros con el Maestro, encuentros que transforman, encuentros transformadores. El sábado pasado estuvimos hablando sobre un encuentro con la fe, hablamos acerca de este padre que tenía su hijo que estaba enfermo, lunático, y había gastado todo para poder salvar a su hijo. Sin embargo, no había conseguido nada, pero en el momento que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, a pesar de que su fe no era tan fuerte, él le suplicó a Jesús que le ayudara a fortalecer su fe. Y al final, pues Jesús no solo le fortaleció la fe, sino que también restauró la vida de su hijo. Y en el día de hoy vamos a nuestro segundo tema, que es un encuentro con la vida. Y antes de iniciar, me gustaría invitarte a que allí donde tú estás, juntos podamos invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Eterno Dios y Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos, llevar tu palabra a través de esta plataforma, implorando, Dios, que tú puedas bendecir a cada uno de nuestros amigos que se están conectando y están allí dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de su corazón y que el mismo Dios pueda ser como una semilla que pueda germinar y dar fruto a su tiempo. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Hace unos años estaba compartiendo con unos amigos y alguien pues contó una historia. No sé si fue real o sencillamente una historia ficticia, pero quiero contarla sencillamente porque va de acorde con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Él mencionaba de que en cierta ocasión dos hombres fueron a una finca de mangos y robaron unos cuantos mangos y entonces lo echaron en un saco, en una bolsa grande. Luego decidieron ir a un cementerio para contar esos mangos y repartirlos. Resulta que en el mismo cementerio habían dos personas, estaba un cura y andaba también uno de los diáconos de la iglesia, y mientras estaban allí parece que estaban realizando una ceremonia y quedaron los dos solos allí en el cementerio, mientras que del otro lado, pues no muy lejos, estaban los dos ladrones pues contando los mangos y empezaron a repartirse los mangos. Empezaron a decir uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para ti, otro para mí. Y cuando el diácono escucha
esa voz inmediatamente le dice al cura: padre, pero escuche, pareciera ser que Dios y el enemigo se están repartiendo los muertos. Y el padre se asusta y dice: parece cierto. Y entonces continúa la voz diciendo: uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para mí. Y de repente habían dos mangos que se habían caído y estaban un poquito alejados. Y uno de los ladrones dice: pero ¿y qué vamos a hacer con esos dos que están allí? Y el padre junto con el cura, pues con el diácono, salieron disparados porque pensaron que les tocaba a ellos morir en ese momento. Aunque el propósito de esa historia que contó mi amigo era sencillamente hacernos reír, no niega la gran realidad de que la humanidad le teme a la muerte. Las personas no quieren morirse a pesar de la vejez, a pesar de las enfermedades, a pesar de las vicisitudes que nosotros afrontamos diariamente. Nadie quiere morirse, todos queremos vivir. Pese a las dificultades, todos queremos vivir, pero hay una gran realidad, y es que en algún momento nos va a tocar enfrentar la muerte. Ahora bien, ¿qué cosa es la muerte? Porque hay muchas definiciones sobre el concepto de la muerte. Cuando nosotros abrimos la Biblia, la definición que la Biblia nos da sobre la muerte es la misma que dio Jesús cuando en el episodio de Lázaro, o sea, el episodio de la muerte de Lázaro, la respuesta que dio Cristo es que la muerte es un estado, es un sueño. Es decir, en la Biblia la muerte se describe como un sueño. No hay conciencia, la persona no está consciente de lo que ocurre a su alrededor. Sencillamente está dormido. Hay personas que cuando están dormidas ocurren muchísimas cosas a su alrededor y no se da cuenta. Entonces Jesús compara la muerte como un sueño. Sin embargo, a lo largo de los años se han levantado muchas teorías acerca de lo que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, tenemos la teoría de la inmortalidad del alma. Esas personas que creen en esa teoría o en esa doctrina describen al ser humano como un ente compuesto de un alma y un cuerpo. El alma es incorpórea, es decir, no tiene forma. El cuerpo es lo que nosotros podemos ver. Y ellos dicen que cuando una persona muere, realmente lo que muere es la parte física, pero el alma, esa parte esa parte incorpórea, pues sube al cielo y entonces allí permanece. Dicho sea de paso, esa teoría viene de lo que Platón planteaba, de que existía, cada cosa que existe en el mundo tiene su contraparte, es decir, existe la luz y existe la oscuridad, existe la vida y existe la muerte. Entonces él presentaba que en el caso del ser humano, el ser humano estaba compuesto por un cuerpo físico, es decir, la carne, y estaba compuesto por algo que se llamaba también alma. Existe también otra teoría, que es la teoría o la doctrina acerca del cielo o el infierno inmediato. Eso significa que cuando una persona muere de forma inmediata, o sube al cielo si hizo cosas buenas, o baja al infierno si hizo cosas malas. Otra teoría que también es muy conocida es la teoría de la reencarnación. Es decir, cuando una persona muere, no desaparece del todo, sino que pueden reencarnar, pueden aparecer o renacer en otro cuerpo, ya sea en el cuerpo de un ser humano o en el cuerpo de un animal. Y otros pues entienden que la última doctrina, aunque no son todas, pero por espacio del tiempo, existe lo que se conoce como la teoría del espiritismo. Es decir, cuando una persona muere, su espíritu queda deambulando, y hay personas que tienen la facultad, que tienen la habilidad de poder contactar a esos espíritus de los difuntos, y entonces poder comunicarse con esos muertos. Sencillamente, familia querida, la Biblia nos enseña
que todas esas teorías que les acabo de mencionar no son ciertas. Cuando una persona muere, sencillamente su vida cesa. Dicho sea de paso, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, quiero compartir con ustedes ese maravilloso texto. Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 en adelante, nos dice algo bien interesante sobre el tema de la muerte. Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 en adelante dicen: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, lo que el sabio Salomón nos está diciendo es que sencillamente después que una persona, la vida de una persona cesa, después que una persona muere, después que una persona ya se le quita lo que es ese aliento de vida, ya esa persona no tiene parte en lo que se hace aquí en la tierra. Esa persona no está consciente de lo que ocurre a su alrededor. Sencillamente, esa persona pues deja de ser. Ahora bien, ¿hay esperanza después de la muerte? Es decir, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Será que después que una persona muere va al más allá? La Biblia claramente nos enseña que la recompensa al ser humano se dará justo cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Es decir, no existe tal cosa de que cuando una persona muere, si era buena va al cielo o si era mala va para el infierno, porque sencillamente la Biblia nos enseña que la recompensa de la vida eterna o la muerte eterna se nos dará justo cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. En el libro de Juan, capítulo 5, los versículos 24 en adelante, nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Lo que Juan nos está diciendo allí es que cuando tú y yo creemos en lo que Jesucristo nos ha dicho, cuando creemos en la palabra de Dios, sencillamente cuando el Señor Jesucristo venga, aunque hayamos muerto, aunque hayamos dejado de existir, el Señor Jesucristo nos resucitará con un cuerpo completamente renovado. Dicho sea de paso, en la primera carta a los tesalonicenses, allí hay una promesa sumamente maravillosa. Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 en adelante. La iglesia de Tesalónica estaba enfrentando situaciones difíciles porque ellos veían que muchos de aquellos que creían en el Señor Jesucristo iban muriendo, y ellos decían: pero ¿y qué va a pasar con esas personas que han muerto? Porque sabemos que la venida de Jesucristo se acerca, pero ¿qué va a pasar con los muertos? Y entonces Pablo, escribiéndole a esta iglesia, le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está diciendo: miren,
aunque los que hayan creído en el Señor Jesucristo hayan sido afectados por la muerte, yo quiero que tú sepas que la muerte no tiene la última palabra, porque cuando el Señor Jesucristo se manifieste con poder, cuando Jesucristo se manifieste en gloria, con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Han pasado los años y el hombre todavía no ha podido resolver el problema de la muerte, porque es que el hombre no tiene poder para vencer la muerte, pero hay alguien que sí lo tiene y ese alguien es Jesucristo. Por eso él le dijo a María, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, ella llegó desesperada ante el Señor Jesucristo y le dijo que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, mi hermano estuviera vivo. Pero Jesús le dice claramente a ella lo siguiente, y es una promesa sumamente maravillosa. Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar, comprobar que ciertamente Jesús tiene poder sobre la muerte? Hay una historia maravillosa que siempre me ha llamado la atención y que nos revela, nos desvela lo que nosotros queremos tratar con ustedes en el día de hoy acerca de un encuentro con la vida. En Lucas, el capítulo 7, a partir del versículo 11, se nos narra una historia sumamente interesante. Yo quiero que tú vayas conmigo a esa maravillosa historia. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, el versículo 11 nos dice: aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Fíjate, vamos a imaginarnos ese maravilloso encuentro con la vida. Esta mujer, la Biblia no nos dice exactamente el tiempo que había transcurrido cuando ella ya había perdido a su esposo, se había aferrado a su hijo, había puesto su esperanza en su hijo. En aquellos tiempos, la mujer era muy dependiente del hombre. Como su esposo había muerto, ella había puesto toda su esperanza, toda su confianza en su hijo, probablemente, por lo que nos dice la Biblia, su único hijo. Era el único familiar que tenía cerca. Y cuando la muerte entra a su casa y también le arrebata a su único hijo, esa mujer queda completamente despedazada, esa mujer queda destrozada, porque ella sabe que el dolor más grande no será ir a enterrar a ese muchacho, no. El dolor más grande que ella va a enfrentar es cuando ella tenga que regresar nuevamente a casa y enfrentar el dolor, enfrentar la tristeza, enfrentar la realidad de que ya su hijo no va a estar con ella, de que ya su hijo no volverá a estar con ella. Muchas veces cuando una persona pierde a un ser querido, lo más difícil no es el momento cuando están en la funeraria, cuando van al sepelio. No es lo más difícil. Lo más difícil es cuando tú tienes que enfrentarte a la realidad de que ya esa persona, que ese ser querido tuyo no va a estar contigo, no va a continuar contigo. Y eso era la tristeza, la preocupación que tenía esa mujer. En ese momento ella no sentía tanto dolor porque estaba rodeada por muchos familiares, por muchos amigos que estaban allí para consolarla. Así es que ella estaba allí en aquel lugar, iba a enterrar la única esperanza que le quedaba, que era su hijo. Y cuando ella va saliendo de la ciudad, en ese mismo momento se encuentra con la vida, que es Jesucristo. Imagínense,
Un grupo viene con Jesús, me imagino que venían contentos, venían escuchando la palabra de Dios, venían cantando, regocijados, y de repente se encuentran con otro grupo frente a frente que viene llorando, que viene lamentándose porque aquella mujer había perdido a su único hijo. Ahora bien, cuando Jesús se acerca a esta mujer, dice el texto sagrado, versículo 13, y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Me imagino que aquella mujer probablemente miró a Jesús y le dijo, ¿cómo que no voy a llorar? Mi esposo falleció y la única esperanza que tengo también se ha ido, que es mi hijo. Mi vida está destrozada, mi vida está hecha pedazos y tú me estás diciendo a mí que no llore. O sea, ¿cómo me estás pidiendo a mí que no llore? Tengo que llorar porque ya no tengo esperanza, ya mi hijo no está, mi esposo tampoco está y ahora me toca enfrentar la vida sola. Dios me está castigando, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, porque si realmente yo le importara a Dios, Dios no hubiera afectado a mi familia, Dios no hubiese permitido que yo perdiera a mi esposo, que perdiera a mi hijo, que mi vida estuviera completamente destrozada como está ahora. ¿Por qué me estás diciendo que no llore? Esta mujer, me imagino que quiso decirle de todo a Jesús. Pero familia, cuando Jesús nos dice, no llores, es porque ya Él tiene la solución a nuestro problema. Cuando Jesús te dice, no te preocupes, no te angusties, es porque Él tiene la solución a nuestras dificultades y no hay por qué perder la esperanza. Así es que cuando Jesús la ve y le dice, no llores, no llores, Jesús también se acerca al féretro y los que la llevaban, o sea, llevaban al féretro, se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó y comenzó a hablar y él lo dio a su madre. ¡Wow! Dios tiene poder sobre la muerte. Ni la muerte puede detener al Señor Jesucristo. Ahora yo entiendo cuando Él le decía a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él lo demostró allí porque ya el cuerpo de este joven estaba completamente inerte. En el cuerpo de ese joven no había calor, no había vida. Pero cuando Jesús lo tocó, la vida regresó a él. Esta mujer tuvo un encuentro personal con la vida que es Jesucristo. En esta noche, no sé para quién estoy hablando. Probablemente estoy hablando para alguien que durante esta semana que terminó, recibió algún diagnóstico en el cual el médico le había dicho que ya no tiene esperanza, que tiene un cáncer terminal, que tiene una enfermedad que ya es degenerativa y que llegará el momento en el cual sencillamente te enfrentarás a la muerte. Pero yo quiero decirte algo, pon tu esperanza en el Señor Jesucristo. No importa qué enfermedad tengas, no importa la edad que tengas, si confías, si pones tu vida en las manos del Señor Jesucristo, Él te ayudará a vencer la muerte. La muerte no tiene la última palabra sobre tu vida. Cuando usted y yo confiamos en el Señor Jesucristo, la muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida. Leí una historia de una señora que era miembro de una iglesia adventista. Ella había recibido, en la semana había ido al médico y el médico le había dicho que ella tenía un cáncer, un tumor que le estaba ya prácticamente en la etapa final y que le quedaba poco tiempo de vida. Y esta dama pues se comunica con su pastor y le dice, pastor, necesito que usted venga de urgencia a mi casa. Cuando el pastor llega a la casa de la hermana, el pastor se sienta y ella le dice, pastor, la razón por la cual lo llamé es porque en esta semana me han dicho que me quedan pocas semanas de vida. Y
Yo lo he llamado pastor porque quiero decirle las cosas que quiero que ocurran en mi funeral. El pastor sorprendido la mira, le dice, hermana Malta, pero ¿cómo es posible? Vamos a orar para que Dios pueda restablecer su salud. Vamos a orar para que Dios pueda impedir que usted muera, que usted pueda ser curada. Vamos a orar para que ocurra el milagro. Y ella le dice al pastor, mira, aprecio mucho lo que estás haciendo por mí, lo que quieres hacer, orar por mí, pero yo quiero sencillamente aceptar la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que yo muera, pues voy a aceptar su voluntad. Pero yo quiero decirle algunas cosas que quiero que ocurran en mi funeral. Y el pastor, pues con tristeza le dice, pues está bien, hermana Malta, quiero escucharle. ¿Qué quiere usted que ocurra en su funeral? Y ella le da una lista de los himnos que quería que se cantara en su funeral. También le presenta algunos de los textos bíblicos que ella quería que se leyeran durante su funeral. También le dijo, pastor, yo quiero que en mi funeral me entierren con este vestido que era mi favorito, con el cual yo iba cada sábado a la iglesia. Pastor, quiero que también usted predique sobre la esperanza, la bendita esperanza de la resurrección, específicamente como está descrito en el libro, en la primera carta a los Corintios. Yo quiero que usted hable sobre cómo mi Señor Jesús ha vencido la muerte y cómo yo voy a resucitar de una manera incorruptible. Y ella continuaba y le decía, pastor, yo quiero que cuando esté en el ataúd, coloque mi Biblia aquí en mi corazón para que las personas entiendan que este libro sagrado siempre lo llevé cerca de mí y que va a estar ahí cerca de mi corazón. Y en mi mano derecha, pastor, yo quiero que usted coloque un tenedor. El pastor, pues, anonadado, sorprendido, le dice, hermana Marta, yo entiendo lo de los himnos, entiendo lo del vestido, entiendo lo de la Biblia, pero no entiendo lo del tenedor. ¿Por qué colocarle un tenedor? Y ella le dice, pastor, lo que pasa es que recuerde que cuando nosotros estamos en la iglesia los sábados, al momento de terminar el culto, vamos a la parte baja de la iglesia y allí compartimos con los hermanos, comemos y entonces le decimos a los hermanos, no boten sus tenedores porque ahora viene la mejor parte. Y esa mejor parte era bizcocho de manzana, bizcocho de diferentes frutas, y la gente pues entendía que en ese momento iban a disfrutar de un rico postre. Yo quiero que cuando los hermanos vean mi tenedor en la mano entiendan que la muerte no tiene la última palabra sobre mi vida, que realmente quien tiene la última palabra es Jesucristo, aquel que venció la muerte, aquel que aunque murió el tercer día, resucitó y resucitó con un cuerpo completamente glorificado. Familia, en esta noche, al inicio de esta nueva semana, quiero que sepas que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él tiene poder sobre la muerte. Tal vez te sientes triste porque has perdido un ser querido durante esta semana, pero quiero que sepas que el que cree en Jesucristo no morirá para siempre, sino que sencillamente está allí descansando. Y cuando suene la trompeta, como dice aquel himno maravilloso, Jesucristo pues a todos nos llamará, a todos aquellos que hemos creído en Él. Y cuando allá se pase lista nuestro nombre, Él llamará. Termino con la promesa del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y termina diciendo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano querido, amigo querido, si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te dará la victoria, no solamente sobre la situación que estás enfrentando, no solamente sobre tu enfermedad, sino que si aún mueres, Jesús también te dará la victoria para que puedas resucitar y vivir con un cuerpo incorruptible. Quiero invitarte a que allí donde tú estás, tú puedas aceptar esta promesa maravillosa y que tú puedas entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No importa la situación que estés enfrentando, pon todo eso a los pies de Cristo y Él se encargará de solucionar esa dificultad. Déjame orar por ti. Buen Dios y Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Que si nosotros creemos en ti, aunque la muerte pueda llegar a nuestro hogar, tú, oh Dios, has prometido que nos vas a resucitar para darnos vida eterna. Señor, en tus manos quiero colocar la vida de cada persona que en estos momentos esté escuchando esta transmisión. Permite que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones y que ellos, oh Dios, puedan tomar la linda decisión de entregar su vida a Jesucristo, a fin de que cuando tú te manifiestes, oh Dios, si ya han muerto, ellos puedan resucitar para vida eterna. Gracias por escucharnos. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Feliz semana. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa Puesta de Sol. Esperamos que todo el contenido del mismo haya sido de bendición para ti y para tu familia, como lo ha sido para nosotros. Y nos hemos sentido gozosos y muy agradecidos de Dios de poder estar de nuevo contigo en esta despedida de sábado y en este estudio importante de la palabra de Dios. Haz que el Señor esté en tu vida todos los días. Él puede hacerlo todo por ti. Así que proyéctalo, preséntalo, ve a Él, estudia su palabra y tu vida será transformada. Dios pueda bendecirte, una bendición durante toda esta semana y recuerda, cada sábado a la puesta de sol, tu programa A Puesta de Sol está esperándote para compartir cosas interesantes. Bendiciones para todos.